Vamos a poner a grabar esta charla aquí por si queremos regresar a esa charla. Bueno, yo armé esto como si fuera una clase de la especialización que doy en la Universidad de Antioquia. Entonces tengo unas lecturas que podríamos repartir ahorita como por grupos y ese podría ser parte pues como de el cierre, sobre todo que nos ayude a concluir lo que queremos poner sobre la mesa. Cuando estuve conversando con Diana y con Dayana sobre cómo podíamos orientar este espacio, sobre todo que fuera útil para los intereses, no solamente del Biblioparque, de quienes trabajamos en el Biblioparque, sino de la comunidad que tenemos cercana en Funza, me mencionaron algo que yo prefiero como coger con pinzas y es el tema de la autopublicación. Entonces, me devolví como a las clases que tenía montadas y a los temas que había consultado sobre cómo podemos abordar la autopublicación, sobre todo en un espacio o en un entorno donde no tenemos contacto permanente, por ejemplo, con editoriales como Planeta o Penguin o alguna de estas grandes que tienen altísima circulación en el país, pero sí tenemos una experiencia muy cercana como lo que fue la Feria del Libro pasada y la participación de muchas editoriales independientes y de muchos proyectos editoriales que están trabajando y haciendo y dejando marca en la comunidad, no solamente del municipio, sino también pues como del territorio o de como lo llamamos la sabana extendida. Entonces vamos a hablar como de la anatomía de una publicación. Seguramente aquí van a salir preguntas, tengan la completa libertad de interrumpir el espacio cuando tengan preguntas. Si vemos necesario nos desviamos hacia otro lado para poder responder a las necesidades cognitivas y de aprendizaje que tenemos acá. Pero pues vamos viendo la ruta que yo les propongo y miramos, vamos pasando ahí. ¿Qué pasa cuando uno tiene un manuscrito? Y esto puede ser una pregunta que se hagan las personas que se dedican a escribir, que les interesa más la creación literaria, la escritura creativa. De pronto, como cuando estábamos conversando con ella, también tiene formación en escritura creativa. Y muchos de ustedes se han enfrentado con qué hago cuando yo tengo ya algo escrito a mano, ya lo tengo en el computador, digamos que ya está en un momento donde yo dije, terminé de escribir lo que quería escribir. ¿Qué va a pasar con esto? Eso se puede quedar almacenado si uno decide simplemente no hacer nada, pero hay varias alternativas. La primera alternativa, como les mencioné hace un momento, sería como poderse enlazar con una de estas editoriales o con una de estas empresas que se dedican a publicar. La otra opción sería realizar el tema de la autopublicación, que es el que quiero coger como piensas y dar de manera muy delicada si es bueno, si no es bueno, qué tan valioso es, qué tanto aporta a la industria editorial colombiana y qué tanto nos aporta a nosotros como parte de esa cadena del libro y la lectura. Y lo otro es autogestionar una publicación. ¿Qué quiero hacer una diferencia entre lo que significa autopublicar y autogestionar una publicación? Que cuando, y me estoy adelantando porque les voy a contar más adelante, cuando decimos autopublicar es como quien dice, yo cojo lo que escribí, lo imprimo acá en unas hojas, puede ser en casa, en el distribuidor de impresión local, no sé qué, y lo reparto a las bibliotecas locales y digamos que eso cumple con un tema de autopublicación. Pero autogestionar una publicación es donde yo quiero hacer doble clic a la conversación de hoy y es qué es lo que implica conocer por completo la ruta de una publicación y que una publicación no es solamente lo que tenemos en la mano, como quien dice, nosotros cogemos un ejemplar de estos, eso es una publicación, pero no se limita solamente a lo que tenemos ahí como el ejemplar físico o el ejemplar digital, en estos momentos que trabajamos con ejemplares digitales. Entonces ahí es donde quiero seguir. Pasemos a la siguiente, Leo. Quiero retomar entonces que esto no es una cuestión nueva. Esto lo dice Tomás de Moro en un libro que se llama Un diálogo sobre la herejía, publicado en 1529. Tomás de Moro después fue canonizado, ya es San Tomás Moro, o Santo Tomás Moro, mejor dicho. Y él dice en ese libro, me dirijo ahora, y relata otras cosas, al tercer comercio para publicar y colocar mi libro en la prensa por mí mismo. Es decir, era una tarea que la publicación o la preocupación por qué hacer cuando uno tiene un manuscrito no es una preocupación nueva. Tomás de Moro obviamente lo estaba manifestando en ese libro de 1529,
¿qué hacer entonces? Tenemos ejemplos de esa época, ¿cierto? Quijote, por ejemplo, es publicado en 1506, pero ya hay empresas que se dedican a tomar los manuscritos de los escritores, de los creadores literarios en esa época, más o menos como la época de los incunables que tenemos hoy en día, o los grandes libros que tenemos en el español en este momento. Ya había gente dedicada a publicar, ¿sí? Dedicada a corregir los libros, dedicada a buscar cómo imprimir eso en la tecnología de la época, y es más o menos lo que se repite hoy en día, haciendo la actualización sobre las tecnologías que usamos, sobre el incremento también en las capacidades del conocimiento y de la especialización de cada una de las tareas que cumplimos ahí. Adelantémonos 4 o casi 5 siglos, ahí leo a la siguiente diapositiva, y Michael Bhaskar, en un libro de 2014, traducido al español en 2014, Michael Bhaskar es filósofo y escritor británico. Él habla de que la edición nunca fue algo sencillo. En su libro se llama La máquina de Montevideo, es el libro, lo dejé arriba. Ahorita les comparto el libro. Él dice que la edición nunca ha sido algo sencillo, y que cuál es la diferencia entre una obra publicada y una obra inédita, y si constituye publicación, que les mencionaba ahorita. Voy desde la impresión local, les digo, imprímame este libro que yo escribí, imprímame este folleto que yo escribí, saco 100, 50, las copias que sea, y vengo y se lo reparto a ustedes acá. ¿Eso constituye una publicación? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué? Y entonces, entonces, ¿qué quiere decir eso, hacer público? Pues publicar es porque se hace público. De libre acceso, eso es otro tema también muy interesante, y de libre acceso tiene que ver con los derechos del contenido, que es un tema al que le podemos hacer doble clic también. Sí podemos empezar a mencionar que si estamos hablando de una publicación, podemos encontrar o devolvernos a la raíz de la etimología de la palabra, y efectivamente encontrar que a lo que se refiere es a poner a disposición de un público o a hacer de conocimiento público algo, ¿sí? Pero entonces la publicación no está desligada de una actividad esencial para que se convierta en publicación, que es la edición, que eso tiene ya otra raíz etimológica, que es la de edere, que es básicamente la de dar a luz, ¿sí? Entonces, tener una publicación o crear una publicación no es tan sencillo como ir a imprimir aquí y repartir. Eso sería hacer algo público, pero no constituye hacer una publicación, porque hacer una publicación es, digamos que ligado intrínsecamente, no se puede separar de la edición. Lo que precisamente el señor dice acá, que no es algo completamente sencillo, no es del todo blanco y del todo negro, sino que hay unas líneas que se cruzan ahí, y pues vamos a ir hablando de ellas, porque pues nosotros también tenemos un papel en ese trabajo. Vamos pasando ahí a la siguiente. Este es el libro, se llama La máquina de contenido, y él continúa diciendo por ahí, ese es parte de los textos que les trae acá de la máquina de contenido. Y él dice que la edición flota, sí, es algo como que no se aterriza del todo, no se ha terminado de aterrizar del todo. Él incluso se atreve a hablar de que hay una teoría de la edición donde todos los miembros de la cadena del libro y la lectura, incluyendo los que estamos del lado de las bibliotecas o los que están del lado de las librerías, tienen un papel que están cumpliendo en el proceso de edición. Entonces él dice que flota por encima de la producción y divulgación de libros, que es lo que estamos viendo ahorita. Puedo ir a imprimir algo y tal, produje un libro y vengo y se los pongo a todos acá. Entonces se supone que la edición está un poco por encima de él, porque está, digamos, observándola o mirándola como si fuera una sombrilla. Dice, pero no está por encima del tema de la impresión y la distribución. Hay una tarea ahí. Digamos que en inglés, nosotros nos remitimos a la bibliografía en inglés, podemos encontrar digamos que una lineecita sobre el camino de los teóricos ingleses, que es la de hablar de publish, porque ellos entienden por publish lo mismo que imprimir y distribuir, que por la tarea de edición. Para nosotros en español podemos hacer una pequeña diferenciación entre lo que implican las tareas de edición
y separar las del impresor o el que ayuda al proceso de publicación. Entonces ahí podemos, digamos que, empezar a trazar una diferencia, y por eso él menciona esto de esta manera como tan ambigua, pues porque este texto es traducido del inglés. Él dice que cuanto más se profundiza en la tarea de edición, digamos que más se desdibuja. Es como cuando yo más quiero saber qué es la edición, más actividades le aparecen, o más arandelas, más patas, alcohol, la mesa. Esto es más o menos como lo que él propone, pero intentamos desenredarlo un poquito para ver cómo precisamente hablamos de la anatomía de una publicación, que es una analogía que se usa mucho en materia de los contenidos y de los textos y de los libros, incluso en literatura y en tipografía, se usan esas mismas analogías, la de la medicina y la anatomía. Vamos a la siguiente, leo aquí y vamos contando. Bueno, momento de tomarnos un respiro. Eso es más o menos como se ve el taller de alguien que trabaja con impresión y con edición, con un poco de las herramientas que han caído en desuso, que es la caja tipográfica. La caja tipográfica, una herramienta muy bella, muy compleja, muy llena de cosas, y en inglés es fácilmente identificable cuando se usan las mayúsculas, se usa la palabra uppercase. Y uppercase hace referencia al cajón de encima, estos primeros cajones, porque ahí era donde se guardaban los tipos de plomo con los que se imprimía en mayúscula. Y estos otros son las minúsculas y los otros símbolos. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Estamos bien? Sí. Bueno. Entonces, esto es como una clase con las que yo doy en la especialización. Esto puede, a partir de este momento, tomar dos rumbos, ¿sí? El primer rumbo, que yo no soy tan fanático de eso, es nos van perdiendo hasta que demuestren lo contrario, ¿sí? Y el otro rumbo, que me parece más amable, es todos tienen esto ganado, a menos que demuestren lo contrario, y se lo tienen porque no hacen nada. Entonces yo manejo mis clases dependiendo de cómo vote el salón, lo manejamos, o todos llevan esto perdido hasta que demuestren que saben, o todos empiezan la materia con 5 y se van contando unidades cada vez que presenten alguna actividad. Estas son las actividades de ahorita, vamos a ver cómo nos va con eso. Vamos a la siguiente letra. Aquí es donde me gustaría hacer el primer stop. Entonces, esto es de estos dos investigadores, Magdalán Díaz y Rivas García. Ellos publicaron esto en el 2020. Digamos que no es una cosa nueva que hayas salido o se lo hayan inventado en el 2020, sino que ellos se dedicaron a recoger información que ya estaba sucediendo o que ya estaba presente en la cadena editorial del mercado español. Y aquí hago énfasis en el mercado español del libro, porque para nosotros en Colombia, el mercado editorial colombiano, digamos que es un espejo, no que magnifica, sino que reduce un poco las proporciones del mercado editorial español. Es más, hay muchos autores colombianos o latinoamericanos que lo que hacen para poderse posicionar en el mercado editorial de su país, van y publican en España cualquier cosa, cualquier editorial, y vuelven a su país diciendo: ya tengo una publicación en España, ya estoy en un mercado más grande, ahora sí tengo con qué responder acá para que me publiquen. Eso es una estrategia, eso es como encontrarle la comba al palo, ¿sí? Como si está bloqueada la vida porque tenemos que pasar aquí, le damos la vuelta y vamos al otro lado. Ellos hablan de que en la cadena de valor la cadena de valor, hablemos de la cadena de valor, que es la cadena del libro de lectura, y cuando hablo de industria editorial, estoy hablando de un equilibrio que puede ser un poco injusto, porque hablar de industria, estamos hablando de que está centrado es en la producción económica o en el rédito económico, y eso podría ser equivalente si yo hablo de la industria automotriz, de la industria de sillas, de la industria de pisos, de la industria de cualquier otra cosa que lo que busca simplemente son los réditos económicos a partir del ejercicio de una actividad. Pero entonces,
resulta que la cadena del libro y la lectura sí tiene un pie puesto, como que yo me voy a poner aquí, un pie puesto en la parte amarilla, que es la industria, y otro pie puesto en lo que es la cadena de actores que están más interesados en la circulación de conocimiento y en la circulación o en la promoción de cultura. Entonces hablamos de algo que se llama la cadena del libro y la lectura, que seguramente ustedes ya lo habrán escuchado, y ellos empiezan a hablar de cuáles son los agentes o los involucrados, cuáles son los eslabones que están ahí. Efectivamente tenemos el primero, que es el autor. Digamos que esto es la parte más tradicional, lo que lo podemos rastrear todos de acuerdo a lo que conocemos. En España funciona muy bien el tema de los agentes, y aquí en Colombia hay algunas aproximaciones a los agentes literarios. Y los agentes literarios son los que se dedican a buscar autores que tienen pequeñas publicaciones, que tienen gran potencial en su poética, en su narrativa, en su proceso de escritura, y engancharlos, porque tienen línea directa con otras editoriales más grandes, engancharlos con esas editoriales y decir, venga, aquí hay un autor potencial que le puede vender a usted 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 libros. Eso ya empieza a generar números interesantes para que las editoriales presten o pongan su mirada sobre esos autores. Está el impresor, ¿sí? El impresor cumple un papel fundamental. El impresor no siempre es la editorial, y el impresor puede ser el mismo autor si estamos hablando de autopublicación, o puede ser algún tercero que empiece a participar de ese proceso. Está el editor, que ahí tenemos que hablar muy claramente, y el editor es el que asume el riesgo de publicar a alguien. Si nosotros vamos a llevarlo a la extensión más sencilla, ¿sí? Digamos que quitarle todas las arandelas y todas las otras cosas que tiene la actividad de la edición, el editor pues tiene que corregir el texto, tiene que acompañar al autor, tiene que hacer una cantidad de aspectos para que la publicación se convierta en una realidad, pero es sobre todo quien asume el riesgo de publicar a alguien. Y por asumir el riesgo me refiero a que puede ser un éxito, o sea, yo me puedo encontrar, si yo soy editor, voy a poner esta situación hipotética, yo soy editor y estoy leyendo autores nuevos y me encuentro un texto muy bueno y, no sé, digamos, por poner un nombre popular, el próximo García Márquez. Yo digo, uy, esta persona hay que publicarla, hay que hacer visible su obra. Ese es el riesgo al que yo me estoy refiriendo, y esa es la tarea del editor. El editor asume el riesgo de hacer visible a alguien, de hacer pública, de llevar al público la obra de alguien. Ese es el riesgo que asume el editor. Por eso es que los editores muchas veces suben como palmas, caen como cocos cuando se descachan publicando algún autor malo. Está alguien que aquí en Colombia empezó a funcionar muy bien, que son los distribuidores. No sé si ustedes han escuchado hablar de El Cuarto Plegable, ¿qué, perdón? No, esto es el fanzine. El fanzine, paréntesis, el fanzine es un ejercicio de publicación autogestionada, tipo revista, al margen de los ISSN. Lo que hace es recoger expresión gráfica y narrativa o poética de una comunidad específica o de un autor específico. Pero aquí estamos hablando de que el distribuidor se encarga de recibir los libros que los imprimió al impresor, ¿sí? Y tiene el contacto en las bibliotecas, las librerías y todas las otras partes donde puede circular la publicación. El distribuidor se encarga de la circulación y es un papel súper clave. Y bueno, en cada uno de estos, yo no traje aquí el tema de la distribución del monto económico, pero podríamos hablar de que es muy importante saber cuánto porcentaje le toca a cada uno del valor del libro. El lector pone el 100% del valor del libro. Como no traje diapositiva, vamos a hacer aquí en la cabeza de todos. Un libro que vale, por poner un valor redondo, 50.000 pesos, que es más o menos lo que están costando los libros hoy en día. Hay unos de menor precio y hay otros de mayor precio, pero pongamos una cosa redonda, 50.000. Entonces, de esos 50.000 pesos, ¿quién está asumiendo el riesgo?
El editor, ¿sí? El editor es el que dice, mire, sacar 5.000 libros a 50.000 pesos me cuesta 5 por 5, no sé qué, 25 millones de pesos, yo los pongo. El editor es el que hace eso, yo los pongo. Y dependiendo de cuántos lectores decidan comprar ese libro, el editor empieza a recibir el retorno de inversión, y en ese retorno de inversión tiene que empezar a distribuir. Dentro de ellos están ahí el librero. Los libreros son los que venden las librerías, se quedan entre el 30 y el 40%, por eso es tan buen negocio. No sé si ustedes han visto que Bogotá tiene mayor densidad de librerías del país, en Usaquillo, en Chapinero, no sé qué, pues porque efectivamente si yo vendo libros me puedo quedar con el 30% o el 40% del valor de esa venta. Eso es una muy buena ganancia. Es casi tan bueno como la otra industria que puntea las ganancias en Colombia, que es la alimenticia. La alimenticia tiene ganancias del 50 y del 60%. La industria editorial tiene ganancias entre el 30 y el 40% para las librerías. Y de ahí para atrás, entonces nos queda 60% del valor de ese libro. Hay que darle entre el distribuidor y el impresor, se puede quedar a veces con el 15 o el 10%. El impresor más o menos, el costo de imprimir un libro es más o menos entre el 20 y el 30%. Al agente hay que darle una porción también de ese libro, que es el 5%. Y el autor le queda 10%, y si un autor ya conocido, le queda el 15% del valor del libro. Por eso, cuando los autores colombianos publican en una editorial independiente que les imprime 200 libros a 20.000 pesos, hagan la cuenta redonda, 200 libros a 20.000 pesos, ¿cuánto es? Sí. Serían 2.000 pesos por libro, ¿sí? Que gana él. Exacto. Y él está haciendo todo el trabajo también. No, él no está haciendo todo el trabajo. Él está haciendo la creación. Texto, sí. Exacto. Pero entonces es donde viene el riesgo y quería llegar a esta diatriba, y es, yo como autor podría tomar la decisión de, yo me voy a autopublicar y me quedo no solamente con el 10%, sino que me quedo con el 20% que se gana el editor, me quedo con el 30% del impresor, ni modo, no sé si se tengo que pagar al impresor, ¿cierto? Pero me puedo quedar también con el 15% del distribuidor. Y si los vendo yo mismo, me quedo con el 40% de lo que venden en la librería. ¿Qué es lo que pasa? Como autor, y es una situación que se presenta, y es que los autores no saben ser editores, no saben ser distribuidores, no saben vender libros. Entonces un autor que se autopublica va a las ferias del libro y dice, hola, es que yo escribí este libro, ¿me lo quieres comprar? Es que yo escribí este libro, ¿me lo quieres comprar? Y eso, digamos que está afectando la actividad de los distribuidores y los libreros. Es decir, ¿qué es lo que sería lo contrario a profesionalizar? Desprofesionalizando sería, no, desmejorando, ¿sí? Es decir, un distribuidor ha trabajado por profesionalizar su actividad y establecer los contactos de venta de libros. Un librero, y aquí el librero también sería parte, digamos que el equivalente a la biblioteca seríamos los que trabajamos en la promoción de la lectura, ¿cierto? Se ha profesionalizado ese trabajo, pero cuando llega un autor autopublicado, se está saltando toda la cadena. Entonces ahí está el riesgo, porque sea una obra muy buena. En pocos casos uno encuentra una obra buena autopublicada. Por lo general tiene errores en la corrección, por lo general tiene errores en la edición, tiene una impresión de baja calidad, en un papel que va a durar 3 o 4 años, y al quinto año ya va a estar comido por los hongos. Entonces eso, digamos que el conocimiento y profesionalización de toda la cadena, cuando el autor decide autopublicarse, se la va a saltar. Y digamos que está dando tarjeta a todos. También, claro, la biblioteca también, un autor que se autopublica y vende y promueve su obra,
pues le está dando en la jeta a todos ustedes que hacen promoción de lectura también y que se han profesionalizado y que tienen conocimiento profundo en cuáles son las obras que deben llegar a ciertas franjas poblacionales en ciertos momentos, porque pues para eso es que se estudia literatura. Pasemos a la siguiente ahí, Leo. Los mismos autores hablan de la cadena amplia. Entonces aquí aparece el libro electrónico y aparecen las redes sociales, la web, que de pronto ahorita que estábamos escuchando a Diana, podíamos ver un poco de cómo se generan esos contenidos de promoción. Aparecen las plataformas digitales de distribución de libros. Aquí en Colombia tenemos muy poca infraestructura en cuanto a distribución de libros electrónicos y las cifras que entrega la Cámara Colombiana del Libro han mostrado más o menos desde 2018 que hay crecimiento de la industria del libro electrónico, pero no logran ni siquiera llegar a la mitad de lo que es la industria del libro impreso en Colombia. Es decir, tenemos 10 o 15 años todavía hasta que el libro electrónico logre en Colombia ser un equivalente o ser, digamos que un par, ¿sí? No lo consideramos como una amenaza, sino ser un par en cuanto a distribución. Aparece obviamente el distribuidor y el librero en la parte electrónica, pero básicamente son los mismos, solo que se amplía efectivamente, se amplía en esta parte central dependiendo de cuál es la disposición final o cuál es el soporte final, si va a ser un soporte impreso o si va a ser un soporte digital. Por soporte digital tenemos que entender que se requiere, a menos de que el editor sea muy hábil, hay editores que saben editar para papel y hay editores que saben editar para digital. Porque a menos de que sea como un ejercicio analógico de tener un Kindle o una tablet o algo así, como que yo lea una novela ahí, eso es un ejercicio analógico, es decir, casi de esquemorfismo, ¿sí? Lo que está en el papel pasa al entorno digital, tratando de mantener las características del mundo físico. Pero cuando se hace edición de otros contenidos para plataformas digitales, hay que incorporar interactividad, hay que incorporar otros conocimientos de diagramación, que le sabe de eso, de diseño gráfico editorial, para verse en pantallas o para leerse en el papel. Entonces, no, digamos que no hay manera de ahorrar costos cuando se edita en digital. Esa parte digamos que es como una creencia popular en la cadena del libro, y es que los libros digitales son más baratos porque no se imprimen. Los libros digitales cuestan lo mismo porque hay que hacer un proceso de edición paralelo y hay que invertir en las plataformas de distribución que tienen una doble capa de codificación. Y por capa de codificación me refiero a que si yo cojo una publicación como esta, el conocimiento que está ahí contenido ya tiene una capa de codificación. Ustedes ya saben de eso, y es porque tenemos que aprender a leer para poder decodificar la información que está ahí. Entonces, en la información que está ahí, al convertirse en digital, necesitamos un aparato como ese para que la decodifique en este que nosotros ya podemos decodificar con nuestros propios ojos. A eso me refiero por una doble capa de codificación. Entonces, pasando a la siguiente diapositiva, es otra gráfica de los mismos investigadores. Ellos hablan de la empresa editorial en papel, digamos que hablan de quiénes son todos los que están involucrados o quienes tienen contacto cuando se imprime en papel. Entonces, vamos a ver esta misma gráfica con los que trabajan la parte digital. Obviamente ellos hablan aquí de que hay una relación fuerte con los equipos de impresión o las máquinas para imprimir, los productores de papel. Por ejemplo, ustedes que trabajan con libros, ¿quién de ustedes me puede decir cuándo Carvajal compañía, que es la empresa de papeles de Cali, acá de Colombia, dejó de producir el papel en que se imprimían la mayoría de libros en Colombia, que era el propalibro? No sabían que se producía el propalibro. Entonces, ¿creen que se están imprimiendo libros en Colombia en este momento?
en papel importado. Por eso es que los libros desde hace 4 años se subieron de precio desde la pandemia, porque Carvajal dijo, ay no, la pandemia se va a dejar de necesitar este papel, no producimos más Propalibro, que era un papel altamente poroso, que recibía muy bien las tintas húmedas, con un peso de 70 gramos, resistente al paso del tiempo, que no se lo comían tanto los hongos, y en su lugar empezó a usar el que nosotros conocemos como Bulky. ¿Han visto esos libros que después de comprarlos a los 6 meses ya tienen los bordes amarillos? Papel Bulky. En 10 años ese libro ya no existe. Eso favorece la industria. La industria, acuérdense que tenemos un pie en la industria y otro lado en la cadena. Eso favorece la industria editorial, porque si usted compra un libro que el papel en 5 o 10 años va a estar podrido, por mejor que usted lo conserve en la casa o en la biblioteca, usted va a tener que volver a comprarlo. Y la editorial que tiene los derechos patrimoniales de ese libro, acuérdense que hay derechos patrimoniales y derechos morales. Los derechos patrimoniales son los de explotación. La editorial que tenga los derechos patrimoniales de ese libro tiene que volver a imprimirlo dentro de 5 o 10 años, entonces eso favorece la industria para que vuelva y se imprima ese libro y uno tenga que volver a comprarlo y dice que tiene que estar porque eso está podrido. Eso pasa, con esos libritos que uno compra de bolsillo y todo eso, que salen esas ediciones súper baratas, pues súper baratas tampoco, digamos que no a 800.000, sino a un precio ahí promedio. Entonces es lo que pasa con esos libros, ¿sí? Ahí están involucrados los que traen papel. En Colombia se importa mucho papel para impresión de libros. Obviamente los impresores acá en Colombia, obviamente todos los que quedan ahí en el Ricaurte se dedican a eso y las rotativas extendidas de los periódicos en las ciudades que todavía pueden hacer eso. ¿Con quién más se relaciona? Miren que aquí hay una cosa importante y es que en el centro está el editor, por lo que mencionábamos ahorita, porque el editor es el que asume el riesgo, es decir, el editor es el que se convierte en el enlace de esa cadena, es como un eslabón central desde el que se desprenden diferentes líneas de esa cadena. No es una cadena lineal como la que veíamos en la gráfica previa al principio, sino que es, digamos que una cadena desde un centro que se abre hacia varios lados y ahí están involucrados varios actores. Pasemos a la siguiente, Leo, ese es el libro electrónico. Vemos que es muy similar, están obviamente los que estaban ahorita, correctores, traductores, ilustradores, diseñadores, los que ponen plata al editor, porque el editor no siempre tiene el billete completo para editar un libro. Están obviamente las bibliotecas, centros educativos, digamos que estamos más cerca a este lado. Aquí aparecen los que importan papel o los que crean papel, los de las máquinas de impresión, pero se debe extender en esta parte, no está completamente claro y por eso que yo que se me de la venta online. De la venta online es una cadena mucho más fuerte y es porque están los que desarrollan las plataformas para distribución de esos libros electrónicos. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que esto está como cojeando, esa gráfica está como cojeando, porque aunque no tiene el contacto o la línea de la cadena de la parte de impresión, le falta la línea de la cadena de lo que implica el desarrollo. Y por desarrollo me refiero a los ingenieros que se encargan tras noche, que se estaban ahí a hacer una página web para que podamos recibir los contenidos o los libros digitales. Bueno, respira, creo que ahí puse una diapositiva para respirar. Sí. Respiremos. Respiremos un momentito. Preguntas hasta el momento. Está bien pintado el panorama. Estamos ubicados más o menos donde estamos parados cada uno de nosotros en ese panorama. Publicamos tu libro. ¿A qué, perdón? Publicamos tu libro. Sí. Entonces, y uno como si se vuelve cliente de ellos. Es decir, Claro. uno piensa que es una editorial que le va a publicar. Exacto. Piensa que van a invertir en uno. Entonces, listo, acá el texto es excelente, usted es un escritor súper profesional, usted es una... Sí, pensamos en usted, lo escogimos a usted, sí. Pero bueno, le vamos a imprimir 100 libros y valen 10 millones de pesos.
¿sí? Lo vamos a poner en la Feria del Libro de Bogotá, lo vamos a poner en tal parte, tal, pero ni siquiera se toman el trabajo de corregir el texto o de sugerirle, no hay editor, no hay nada, porque uno es el cliente de ellos, ¿sí? Y después de que sacan la publicación lo dejan uno con sus libritos. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Soy Edgar Ordóñez. Edgar, sí, o sea, eso que estás comentando, Edgar, he escuchado de varios casos, lo he visto cómo lo promocionan y son empresas de servicios editoriales. Sí. Listo. Y Leo, nos podemos devolver un poquito 2 diapositivas. Otra. Las empresas de servicios editoriales están en esta línea de la cadena, hacia este lado de la cadena. Ellos tienen el contacto con los impresores, con lo que implica la producción física del libro. Digamos que se hacen pasar como editores en una editorial, pero no tienen agentes literarios, digamos que su contacto con los autores está limitado a engancharlo como cliente. Entonces, ahí como autor, digamos que eso podría ser encaminado hacia cómo se trabaja una publicación autogestionada, es decir, contactar a una editorial, pero podría uno caer fácilmente en una editorial que lo que o en una se lo llama editorial que lo que hace es ofrecer servicios editoriales haciéndose pasar como una editorial, como revisamos tu texto, no sé qué, y cuando vas a ver, pues no te lo han revisado, simplemente te imprimieron. De hecho, me parece a mí una injusticia mayor, porque uno como escritor, ¿qué quiere hacer? Publicar el texto, lo quiere ver, o sea, uno no sabe, uno es ignorante ante muchos temas, ¿sí? Pero cuando le dicen a uno, listo, usted es un escritor excelente, usted, ¿y cuánto vale? 10 millones de pesos, y si uno los tiene, uno saca. Claro. Porque, ¿y qué pasa? Pues que están invirtiendo es uno, no hay, pues sí, claro, lo llevan a una feria de libro, o lo publican pero el libro se queda ahí, lógicamente. Cuando uno, pues he visto varios libros, varias personas que los hacen, también es una, están pues tomando. Podría coincidir contigo en que de pronto es, no sé si un bando porque te están entregando el libro impreso, pero no te están entregando todo lo que te están prometiendo como mercado editorial. Le pintan a los pajaritos en el aire y le dicen a uno, juegan con el ego, el escritor le dicen, mire, esto es bueno, esto es excelente, esto es, y no. ¿Qué se puede hacer en ese sentido? Le sacan el dinero. ¿Qué se puede hacer en ese sentido? Entender que la figura del editor, y por eso mi énfasis en que el editor es el que asume el riesgo de la publicación, no debe ser el autor. Es el editor el que debe decir, yo pongo 10, 15, tantos millones de pesos para publicar a esta persona. Ahora, como autores noveles, es decir, como autores nuevos en el mercado narrativo, poético, digamos que literario del país, podría uno tomarse un poquito el papel del editor y asumir el riesgo de generar su primera publicación y que eso le sirva para mostrarse ante otras editoriales. Lo que pasa es que te toca ponerte una camiseta diferente cada día. O sea, no es fácil, o sea, publicar acá en Colombia no es nada fácil, es decir, que digamos que lo publique una editorial como Planeta o Penguin, cualquiera de esas, es casi que es una lotería, ¿sí? Yo creería que una lotería no, pero exacto, ellos tienen unos autores ya de mucho reconocimiento porque han tenido muchas publicaciones, pero ellos lo que hacen es que le compran los derechos patrimoniales a editoriales más pequeñas. Ese es el modo operandi. Entonces, los autores que empiezan a publicar con editoriales independientes tienen su primera, su segunda publicación con editoriales independientes, se ponen en el radar de esas editoriales grandes. ¿Qué es la sugerencia, por ejemplo, como autor, que se puede hacer ahí? Tocar puertas en editoriales independientes. Hacer un listado de cuáles son las 50 editoriales independientes en Colombia, cuáles funcionan en Bogotá, cuáles en Medellín, cuáles en Cali, cuáles en otras ciudades de nuestro interés,
en la costa funcionan unas muy bien, y dónde quiero que circule mi libro o mi libro de poemas, mi novela, mi libro de cuentos, dónde quiero que circule lo que yo escribí. Quiero que circule en Bogotá y sus alrededores, entonces busco entre hay como 20 independientes en Bogotá, hay que tocar esas puertas. Ahora, agotamos eso, no funcionó ninguna vez, entonces vamos a un servicio editorial, ¿sí? O buscamos un editor independiente, que los hay también, ¿sí? Hay editores independientes que dicen, hey, yo te hago el servicio de editor, te acompaño. Normalmente, cuando uno habla con una editorial, ellos dicen, ve, crear un libro nos demora más o menos entre 6 y 9 meses. Es decir, si ellos quieren llegar a la Feria del Libro de Bogotá, que empieza en abril del año entrante, en este momento ya empezaron a trabajar con los autores lo que van a presentar en abril del año entrante, ¿sí? Entonces, no es una cosa tan como de yo te recibo el texto y a las 2 semanas ya lo leí, está perfecto, no hay que corregirlo, sino una comita por aquí o una letrica por allá. Eso es un proceso de edición. Eso es un proceso de edición. Ahí te están ofreciendo servicios editoriales. Y como te digo, está en este espacio, ¿sí? Hay que buscar un editor independiente, que puede ser por ejemplo, los autores que ya tienen varios libros publicados, se dedican a eso. Un autor que ya tenga varias novelas, varios libros de poesía, varios libros de cuentos, se dedica a corregir los textos de autores emergentes que quieren empezar a publicar en el mercado colombiano. Entonces, digamos que ese sería el camino. Se puede la autopublicación. Lo que sí quiero ser claro es que hay que ponerse todas las otras camisetas y es muy difícil ser el que se inventa la historia, el que lleva el libro. La autopublicación, sí. Sí, por eso cuando me decían Diana y Dayana que habláramos de autopublicación, yo les decía, lo podemos mencionar, pero con las implicaciones que tiene. Que no es como lo que mencionábamos al principio. Yo voy, imprimo acá y entonces porque entregué de 50, 100 copias de mi libro, entonces ya eso constituye una publicación. Porque hay mucho conocimiento alrededor de lo que implica poner en el mercado colombiano una publicación. Nada más la distribución. Nada más la distribución. Si uno llega como autor autopublicado a la Librería Nacional y dice, hola, yo publiqué mi libro, yo quiero venderlo acá, te van a decir, no vamos a vender un libro que no tenga el respaldo de una editorial, porque el respaldo de una editorial significa que toda esta otra gente estuvo involucrada en la revisión de tu manuscrito. Hubo 1 o 2 correctores, hubo un editor de mesa, ya. Eso es a lo que hacemos como 3 diapositivas, la de respirar y la siguiente, esta, el equipo de trabajo. Respiremos. Y entonces en el equipo de trabajo está el escritor o el redactor, el autor, ¿cierto? En este caso vos estás aquí. Luego de eso tiene que pasar a manos de un coordinador. ¿Qué hace? ¿Cuál es la labor del coordinador? El coordinador lee manuscritos y es el primer filtro de revisión. El coordinador editorial te devuelve el texto y te dice, Edgar, mira, yo noté estas cositas, antes de que podamos hablar con el editor, yo te sugiero que atendamos estos detallitos en el texto, ¿sí? Eso no constituye una corrección final, eso constituye un ajuste, exacto, unas sugerencias a lo que este señor, que es el editor senior, que es la persona que asume el riesgo y tiene la visión de las publicaciones o la visión de la editorial. Luego de eso pasa al editor de mesa. El editor de mesa sí te dice, mira, esto se quita, estás usando una figura literaria X, Y, Z, aquí esto se puede organizar así, la progresión de la información versus la redundancia informativa tiene que ir bla, bla, bla. Eso te hace el editor de mesa. Te arma el manuscrito, te lo convierte en una publicación, te lo convierte en el potencial de una publicación. ¿Sí? Luego viene el corrector de estilo. Por ejemplo, yo lo que hago acá en PMLEO es ser el corrector de estilo.
A veces me toca devolverme un poquito y volverme editor de mesa. O a veces me toca devolverme un poquito más y producir un pedacito del texto. Cuando yo hago el texto no me lo puedo corregir a mí mismo. Entonces me toca recurrir a otros del equipo de trabajo y decir, vea, yo escribí esto, corríjamelo usted, revísemelo usted, porque yo no me puedo corregir a mí mismo porque tengo un sesgo ahí en la producción del conocimiento. Entonces el corrector de estilo dice, mira, aquí te saltaste la concordancia de número en un verbo que está conjugado de X o Y de manera, ¿sí? Aquí no se dice les, sino que se dice las, porque eso es leísmo. Aquí no se dice qué, que eso es queísmo, no sé qué. Una persona que tiene las normas gramaticales, no solo las ortográficas, sino las gramaticales y el trabajo sintáctico, digamos que tiene presente de acuerdo al público al que se quiere llegar. Vos decís, hombre, mi novela o mi texto, mi libro de poemas es para niños, entonces esta persona, este y este tienen que saber que eso que vos estás poniendo ahí, si de pronto ven que cojea y no es para niños, lo que tiene que sugerir un cambio para que eso quede para ese público. O si de pronto es para gente que haya pasado por un posgrado en literatura, entonces es una novela elaborada, compleja, no sé qué, estas personas tienen que estar a la altura de ese nivel de corrección para que sea interesante para ese público, porque si no, están jugando con el riesgo del editor. Si publican una novela que dice, esto es para gente que tiene un posgrado en literatura y resulta que no, para introducción a la lectura. Entonces el que compre ese libro va a decir, no, este libro no. Mentira es que ese libro sí, pero ese no era el público, ¿sí? Ahí es muy importante poder determinar esto. El copywriter, que era lo que mencionaba Diana ahorita, es el que genera los contenidos de promoción. Y el copywriter, digamos que no tiene una equivalencia completa en español, porque como viene de la industria de la publicidad, no sé si ustedes saben que la industria de la publicidad es como una metodología, se pasan las metodologías de investigación. Y es que todos los pasos ya están establecidos, probados y recontraevaluados, y el copywriter cumple unas funciones muy específicas y tiene una forma muy particular de escribir o de tomar las ideas y reescribirlas, que eso es lo que hace un copywriter, tomar unas ideas y reescribirlas de una forma que sea completamente atractiva para nosotros y por lo cual decidimos tomar agua embotellada de la que está ahí esa marca y no de la otra, porque se le conecta a uno con ciertas necesidades subconscientes. Mercadotecnia, eso es mercadotecnia. Diseñador gráfico digital, se los presento aquí, claro que sí. El diseñador gráfico digital tiene unos conocimientos súper específicos de cómo se diagrama un texto narrativo, de cómo se diagrama un poema, de cómo se diagraman textos expositivos, por ejemplo, en los libros de texto de los niños, de cuál tiene que ser la unidad tipográfica, de cómo se usan. Bueno, si tenemos tiempo después, nos armamos una charlita de diseño editorial, invitamos a Leo que nos cuente de eso y miramos, por ejemplo, que es un ejercicio muy fácil. Ustedes cogen cualquier libro que tengan ahí al ladito y cogen y buscan dónde se juntan la letra F y la letra L, como en flores, florero, flauta o cualquiera de esas cosas, y se dan cuenta que hay un diseñador editorial ahí porque hay porque las letras están pegadas entre sí y no están separadas. Eso Leo conoce, ¿cierto? Eso es una muestra de que el diseñador que está ahí detrás conoce la diferencia entre dos elementos claves, uno que es la lecturabilidad y otro la legibilidad, que son cosas parecidas, pero que inciden en cómo los niños aprenden a leer y cómo nosotros como adultos consumimos volumen de texto. Lecturabilidad y legibilidad, pónganlo ahí porque después investiguen. Está el impresor, obviamente, en esta cadena de trabajo está el impresor, ¿cierto? Se encarga de tener unas buenas máquinas, de que las cosas funcionen, de todo el papel, etcétera, etcétera. Que ahí es donde están los servicios editoriales. Y el distribuidor, que lo mencionábamos ahorita, quien nos lleva ese libro a todos los puntos de venta. Aquí necesitamos hacer un paréntesis antes de pasar al siguiente miembro de la cadena, y es cuando el editor senior hace el cálculo en billete, en plata, de cuántos libros se van a sacar de tu manuscrito, y
dice, voy a sacar 100 libros, de los cuales 70 libros se tienen que ir a las librerías del país, y llama a su distribuidor. Le dice, lléveme 70 libros a las librerías del país. Él sabe que ese libro, que se vende a 50.000 pesos, ¿sí?, 70 unidades se van a las librerías del país, por lo tanto él solamente va a percibir el 60% del valor de esas unidades, porque el 40% es la ganancia de la librería que lo vende y 10% del distribuidor. Entonces él se va a quedar con el 50%, el retorno de inversión ahí es solamente del 50%. Por eso solamente puede mandar 70 a las librerías, porque los otros 30, 10 te los va a dar a ti o parte de pago de los derechos editoriales, ¿sí?, y de las regalías del 10%, para que tú los vendas a full precio y ganes más plata. Es decir, cuando a un autor pagan su 10% y le dan libros, le están dando más plata, la editorial le está dando más plata de la que le corresponde. Porque cuando él tiene que dejar por lo menos 20 libros para vender en las ferias, porque él como editorial va, dice, hola, yo soy Andrés Duarte, editorial Andrés Duarte, vengo a vender los libros que he editado. Se está ganando el 40% de la librería final y con eso mantiene el proyecto editorial, con eso subsisten las editoriales, lo que ven en las ferias. Por eso, ferias como la de FUNSA tiene una presencia muy importante de proyectos editoriales independientes vendiendo las publicaciones que ellos hacen, porque esa es la manera como ellos pueden sostener sus proyectos. Lo mandan todo a librerías, están perdiendo el 50% del valor del libro. Pero la cadena editorial funciona de esa manera. Digamos que la cadena no, industria editorial. El 40% se queda en las librerías. Pasemos a la siguiente. Esta es para respirar y que nos conozcamos ahí también. Esta es una diapositiva para respirar y es qué pasa con toda esa cadena de personas que están trabajando en esto y dónde estamos nosotros. Aquí en esto puede ser, bueno, esto tiene más cara de ser una librería que una biblioteca, ¿sí? Pero digamos que es como una biblioteca también. Pero ahí es donde estamos nosotros. Nosotros podemos o el librero que vende el libro en la librería y que se acerca a las personas que entran curioseando a una librería. No sé si a ustedes les ha pasado que entran a una librería y como, voy a ver de qué me antojo, ¿sí? Uno dice, ay, bolsillito, va a alcanzar, por favor. Voy a ver de qué me antojo. Y uno entra y hay alguien que le dice, ¿qué estás buscando? ¿Qué te gusta leer? Ah, sí, vos estudiaste, ¿qué? Y le pone a conversar a uno, ¿sí? Y dice, ve, a vos te gustaría este libro. Y le pegan con una precisión increíble, porque son personas que se han profesionalizado en entender los gustos literarios de los potenciales compradores, de los prospectos, ¿sí? Eso mismo sucede de manera análoga en las bibliotecas, que es lo que hacen ustedes en promoción de lectura. Llega un usuario y dice, yo quiero leer, ¿sí? A mí me gustan las novelas de vampiros, ¿sí? O me gustan las novelas de misterio, me gustan los libros álbum, los libros ilustrados, pero no tiene ni idea que él, o sea, empieza uno, no tiene ni idea qué quiere, y ustedes lo han vivido con los usuarios todo el tiempo, que se acercan a ver que, como ellos saben que en la biblioteca hay algo chévere, porque les han dicho que en las bibliotecas hay algo chévere, y los promotores de lectura son los que tienen que captar esos intereses y poderle decir, precisamente por la profesionalización de su actividad, hombre, lo que te gustaría leer sería este libro de este autor, de este país remoto, ¿sí? O este autor colombiano que sacó este librito hace tantos años. ¿Ah? Ese tipo de cosas es parte de la profesionalización. Aquí es donde estamos nosotros moviéndonos, pero hay que entender todo lo que sucede allá atrás para que podamos saber dónde estamos parados. Pasemos a la siguiente. Ya poniendo, como llegando hacia el final de esta charla, ya esto lo acabamos de hablar. Este es digamos que una triada que se arma entre el autor, el editor senior y el editor de mesa, porque el editor de mesa va a hacer que el manuscrito de una persona se convierta o coja forma completa, y el editor senior es el que dice,
vea, ¿cuánto quiere? Yo pongo para que ese libro circule a nivel nacional. Vámonos con todo. Frutos producidos, vamos. Pasemos a la siguiente, que esto ya lo hablamos. Bueno, entre el editor senior y el editor de mesa, y compartido en esa idea también con el autor o con el redactor, están algunas características que sí deben estar presentes en los libros y que hacen tránsito a nuestro conocimiento como promotores de lectura o a los libreros, por ejemplo, si lo que les interesa es vender libros. ¿Cuál es la pertinencia de la obra? ¿Sí? Si yo me escribí una novela sobre la Guerra de los 1000 días, pero una novelaza, 200 páginas de novela y de drama y de intriga de la Guerra de los 1000 días. Hombre, digamos que puede ser pertinente porque estamos en el contexto colombiano y aquí en Colombia sabemos que es la Guerra de los 1000 días. Si damos un paso a cualquier otra latitud geográfica, no van a entender qué es la Guerra de los 1000 días, entonces habría que ajustar ese manuscrito para que se entienda en España, que eso habla de una guerra de hace 100 y pico de años en Colombia, que se llamó la Guerra de los 1000 días, pero no duró exactamente 1000 días y bla, 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 y por ahí empieza el rollo. Actualidad, sobre la Guerra de los 1000 días es actual. Depende de cómo lo hace el autor ahí, ¿sí? Pero si yo me armo una novela que hable de cómo los restos de la escombrera aparecieron y no sé qué, y empezaron a desaparecerse los políticos del país, entonces puede que tenga más actualidad, ¿cierto? Hay una cosa que se llama el valor informativo. El valor informativo, digamos, que puede mutar como valor, ¿sí? No solamente informativo, porque eso, digamos, poder reducirse como a las noticias, o a un periódico, ¿sí? Como solamente a la actualidad, pero el valor formativo podría ser el valor de interés cultural que podamos tener en ese texto. Son cosas que como editores y como autores tienen que entrar a sopesar que un manuscrito tenga eso. Y otro es la calidad literaria. Hay temas que a mí me parecen súper interesantes y cuando yo me los encuentro en los libros, lo empiezo a leer y digo, no, pero eso está escrito con las patas. Y uno dice, eso, pues yo sé que a ustedes les ha pasado porque han visto libros que dicen, ve, este tema me encanta, no sé qué, y lo leen y dicen, no, pero me aburrí. Sí, que pesar porque es un tema muy bueno, pero se lo escribieron como un ladrillo o lo escribieron con otro público en la cabeza. Puede ser que a mí me parezca muy interesante, retomo, las carreras, la Guerra de los 1000 días, una de esas cosas. Me encuentro un libro y resulta que está escrito para estudiantes de posgrado en sociología. No, me hace falta 8 semestres de universidad para esa vaina, porque no voy a entender nada, ¿sí? Entonces ahí, digamos, son cosas que tienen que sopesar. El tema de los criterios se tiene que sopesar a la hora de decidir una autopublicación, por ejemplo, si lo que uno está buscando es eso. Y los editores con los que te vas a encontrar van a tener esto en la cabeza. Hombre, ¿eso qué público le va a pegar? ¿Es actual? ¿Tiene pertinencia? ¿Cómo se engancha eso? Pasemos a la siguiente. Otra espíritu que ya vamos finalizando. Escribir sin miedo, editar sin piedad. Esa es la parte más difícil de los autores. Porque a veces uno tiene como miedo a decir las cosas, a escribir las vainas. Sí, claro, porque es como si uno se amarrara la lengua a uno mismo. Y uno, es que ese camino y... Pues yo estudié periodismo y me enseñaron una cosa que se llama autocensura, como quien dice, no todo lo que usted piensa, que cree que es una noticia debe salir. Como autor, digamos que eso se puede dar en menor medida. Uno puede decir muchas cosas como autor, ¿cierto? ¿Lo que qué? Sí, ya te entiendo. Sí, es matar el texto antes de que nazca, ¿sí? Entonces ahí escribir, pero uno tiene que ser capaz de, si estás en la posición del escritor, de leer eso y decir, hombre, de pronto este párrafo o estas 2 páginas no tienen tanta pertinencia en el desarrollo de la historia, porque, bueno, y ahí
bueno, voy a pasar aquí por detrás de esto y me cambio de máscara, me cambio de camiseta, como decíamos ahorita, me pongo otra camiseta y hablo de los procesos de apoyo a la escritura creativa. Y mi pregunta cuando estoy haciendo talleres de escritura creativa es, ¿quién le responde ese texto que usted escribió? ¿A quién le está, a usted, a usted, a usted, a usted? ¿A quién le responde? Porque como escritores, como autores, uno hace el primer manuscrito y ese texto responde a uno. Dani, ¿qué vas a hacer? Que quedan 5 minutos, listo. Saquen una hojita. Yo les dije que esto era como una clase. ¿A quién le responde ese texto? Si el texto le responde al autor, no existe todavía desprendimiento narrativo, no existe ese parto del autor que dice, yo harí esta historia y hay que editarla y lo que me interesa es que esa historia se cuente. Pero si ese texto, uno dice, no me le quites ese párrafo porque es que... Pero es que ahí es donde viene el ego claro, es un balance, es un equilibrio. Y no me entiendan, pero ¿cómo cada obra está de pronto mal creada o de pronto está mal escrita? Hay dos libros claves para eso. Raymond Carver, escritor norteamericano, escribió un libro que se llama Catedral, creo que es Catedral, con unos cuentos del putas. Y él tuvo un editor que fue el que lo catapultó como uno de los mejores autores de finales del siglo XX. Y hace unos años, hace como 10 años, se publicó la versión de ese mismo libro sin la intervención del editor. Yo creo que se consiguen en internet los dos por ahí con su pirata de confianza. Que no me escuchen hablar de esto, pero si conseguís estos libros, vos coges un cuento de los publicados con la intervención del editor y el cuento sin el editor, y vos decís, son dos cosas diferentes y ya está a tu criterio cuál te parece más interesante. A mí, por ejemplo, cuando lo leí, yo dije, me interesa convertirme en editor. O sea, para usted es interesante por el... Claro, para poder sentarme con un autor y decir, venga, esto que usted se imaginó lo podemos multiplicar a X potencia si cambiamos, si ajustamos, si lo mencionas de esta manera. Ese es lo difícil de penetrar el ego del autor. Pero eso es otra conversación. Luego sacamos tiempo para eso. Vamos a ver cómo vamos terminando. Listo. Unas lucecitas finales para que podamos cerrar esto. Dice el mismo Michael Baltar que la edición y lo que se publica forman parte del mismo proceso. Es decir, la edición es parte de la creación. La edición tiene que ser parte de la creación, no puede ser separada de todo. Ahorita decíamos que la edición es como que inmiscuye en todos esos procesos. Es decir, no es completamente blanco, no es completamente negro. La mercadotecnia y la publicidad son procesos suplementarios y posteriores. Por eso es que es tan difícil ser autor y autopublicarse. Porque para eso hay que saber de mercadotecnia, hay que saber de distribución, hay que saber de publicidad, hay que generar espacios de lectura en las librerías, en las bibliotecas. Ustedes han visto que se invita a autores acá, ¿cómo se llama el espacio de un autor en la